quisiera compartir con ustedes una reflexión que le he ido dando vuelta junto a mi esposa ya desde un tiempo hasta ahora, y que por esas cosas del Señor tomé un curso dentro del instituto en el que estoy que se llama Misiones Emergentes para las Nuevas Generaciones. Y este título o esta predicación lleva como título Jesús, el hombre más relevante e influyente de la historia. ¿Dónde está ahí el data trabajando, funcionando? Se nos quedaron dormidos los... Ahí está. Jesús, el hombre más relevante e influyente de la historia. Esta predicación está basada en un texto bíblico que Trinidad le va a dar lectura, y es Colosenses capítulo 1, desde el verso 15 al 20, que dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el progénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el progénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que en él están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias. Muchas gracias, hija. Amén. Ahí están los versículos, ¿cierto?, donde nos vamos a centrar, o vamos a sacar, más bien dicho, algunos pensamientos en torno a este pasaje. Hay un libro que se llama La Iglesia Relevante. Yo creo que ya nos han escuchado hablar tanto a Andrea como a mí, hablar sobre este libro. Y en el prólogo, en el prólogo de este libro, La Iglesia Relevante, de Robert Barriger, parte diciendo así: a lo largo de la historia, la iglesia cristiana se ha caracterizado por efectuar cambios en la sociedad. ¿Ok? La pregunta que nos corresponde hacernos a nosotros, ¿cuál sería? De acuerdo a lo que hemos leído, ¿cierto?, de esto que sale en pantalla. ¿Cuál correspondería, según ustedes, la pregunta que ahora nosotros debemos hacernos? ¿Qué cambios hemos hecho nosotros? ¿Ya? O también podría ser, ¿qué tipo de cambios haremos nosotros? ¿Verdad? Porque si ya no hicimos algunos cambios, bueno, no vamos a estar llorando sobre la leche derramada, sino que debemos mirar hacia el futuro y pensar entonces qué cambios hoy estamos dispuestos a realizar. La pregunta es también, usted, hermano, hermana, ¿está dispuesto a generar cambios en su vida? ¿Usted, hermano, hermana, está dispuesto a que dentro de su comunidad de fe
existan cambios. Esto quiere decir, cuando me refiero a la comunidad de fe, la iglesia. Uno de los cambios que para nosotros ha sido significativo y a lo mejor para usted, no sé si ha sido relevante o no, pero ha sido este frontis. ¿A cuántos de ustedes les llamó la atención cuando pintamos de negro toda esta parte de acá? ¿Pueden levantar su mano? Una persona, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Porque sale de lo común. No voy a llamarlo normal o anormal, porque no es eso. Pero sale de lo tradicional, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes llegaron a casa cuando recién vieron esto pintado de negro y se preguntaron en qué cabeza se le ocurrió al pastor pintar de negro la iglesia? ¿A cuántos se le pasó por la cabeza? Señor, gracias. La pregunta, vuelvo a hacerla. ¿Cuántos estamos dispuestos a generar cambios en nuestra comunidad de fe? Porque ustedes bien saben que todo esto, si bien es cierto, nos cobija, es un templo bonito, hermoso, pero esto ninguno de nosotros lo podrá llevar a la presencia del Señor. Por más que queramos, por más que amemos este lugar, por más que nos sintamos cómodos y sintamos la presencia de Dios en este lugar, esto material no lo podremos llevar. Como así también, nada de lo que usted posee, sean vehículos, casas, sea que junte plata como loco en el banco debajo del colchón, nada, hermanos, nada de lo que usted posee podrá llevar al reino de Dios. Entonces, la pregunta, vuelvo a insistir, ¿qué tipo de cambio haremos nosotros? Mantengámosla aquí, mantengamos esa pregunta aquí, ¿ok? Tengámosla ahí en la retina. Cuando Jesús estuvo en el escenario de esta tierra, uno de sus sellos característicos fue ser un hombre relevante e influyente en medio de su generación. Esto quiere decir que Jesús impactó profundamente las vidas de quienes lo rodeaban. Algunos ejemplos, solo por nombrar algunos, ojo, porque hay por montones en la palabra del Señor. Son que comía ¿con quiénes? Comía con pecadores. Y este hecho, para el momento, ¿verdad? Para la cultura, para la tradición, generó conflicto. Así como a usted le generó conflicto el que este lugar haya estado de color negro y llegó y dijo, oh, ¿en qué cabeza se le ocurrió? Bueno, los fariseos de aquel entonces, cuando miraban a Jesús comer con los pecadores, también se preguntaban lo mismo. ¿Y cómo se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe que Él se junte con pecadores? Y no solamente que se junte con ellos, sino que coma con ellos, comparta los alimentos con ellos. Otro ejemplo, bueno, el ejemplo que acabo de dar lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 16. No nos vamos a detener en los versículos porque vamos a tardar mucho. Solamente les estoy dando ejemplos. Otro es que el Señor sanaba a los enfermos. Y algunos pasajes, como Marcos capítulo 3, nos dice que Él sanaba a los enfermos, pero en un día muy particular, en el día sábado. Eso también generó problemas dentro de la sociedad donde Él estaba. ¿O no? ¿Se recuerdan? Otro ejemplo. Les dio valor tanto a los niños
como a las mujeres. Esto lo encontramos en Marcos, capítulo 10, versículo 4, refiriéndonos a los niños. Aquel versículo que dice, no se lo impidáis, dejen que ellos vengan a mí. ¿Se recuerdan? Él estaba ahí con sus discípulos y el Señor, ¿cierto? Le dijo, no, déjenlos que vengan a mí. No se lo impidan. Y en el caso de las mujeres podemos ver el capítulo 4 de Juan completo. Cómo el Señor dignificó la vida de las mujeres. Ahora, Jesús los vino a dignificar, como les dije, porque dentro del contexto cultural donde se encontraban tanto las mujeres como los niños, eran invisibilizados. ¿Se han preguntado por qué la iglesia primitiva tuvo tantos adherentes a pesar de la horrenda persecución del Imperio Romano? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo es que ellos se multiplicaron a un nivel sobrenatural cuando el imperio que estaba en ese momento, que era el Imperio Romano, los perseguía? Pero no los perseguía para aplaudirlos ni darles las gracias, sino que los perseguía para matarlos. ¿Se han preguntado cómo es que este movimiento, la cristiandad, los del camino, crecieron tanto? Claro, algunos me podrán decir, es que recibieron la promesa, recibieron la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? ¿Recibieron a quién? Al Espíritu Santo, aquel que está dicho en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces había una promesa, ciertamente. Y en el capítulo 2 del mismo libro de Hechos, esa promesa ahora se ve graficada, se ve patentada, se ve concretada. Cuando el Señor derrama, ¿verdad? Allí en el aposento alto, la presencia del Señor. Está el Espíritu en todo su potencial, activando y capacitando a esos discípulos que estaban en ese lugar. Pero ¿saben qué? Eso fue el comienzo de algo. El comienzo de algo. Porque cuando volvemos a la pregunta, ¿por qué la iglesia primitiva tuvo tantos adherentes? Todos sabemos que es porque el Espíritu Santo estaba operando. Pero hay hechos concretos, hay hechos palpables y visibles para aquel entonces y que han quedado en el registro de la historia, que nos hablan de cuáles fueron las características primordiales o principales para que el cristianismo creciera a tal punto que siglos después un emperador tomara la decisión de declarar religión oficial al cristianismo y ya no fueran perseguidos. Bueno, entre comillas. ¿Saben cuáles eran esas características? Las características son las siguientes. Ustedes saben que en el Imperio Romano la promiscuidad era brutal. Brutal. Si nosotros hoy día nos estamos escandalizando o alarmando con todo este movimiento LGTBI, etcétera, etcétera, que no me voy a ahondar en eso porque no es materia, pero si nosotros nos escandalizamos hoy día por este tipo de cosas, bueno, algunos no, porque ya en otros ha sido como algo, ¿y qué hay de malo? En el Imperio Romano existía esto: la promiscuidad, la lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, en fin, todo esto no es algo de ahora, sino que se ha venido arrastrando por siglos,
Pero la característica, o una de las características, es que cuando las personas que estaban allí, tanto en Israel como en el imperio, comenzaron a darse cuenta de algo. Comenzaron a darse cuenta que estos, los del camino, le daban un valor a la mujer que era distinto a lo que ocurría en el imperio, que eran invisibilizadas, que eran tratadas como un trapo. Y no estoy exagerando. La mujer servía solo para procrear, porque ni siquiera para el deleite sexual servía mucho. ¡Wow! Porque los hombres tenían más deleite en estar con hombres. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? ¡Wow! Entonces, una de las características que encontraron las personas en el Imperio Romano y por qué tomaron la decisión de venir a este grupo llamado los del camino, que son los cristianos, eran porque tanto niños como mujeres tenían un valor. Jesús dignificó a la mujer. Jesús las visibilizó, las mostró, les dio el lugar que Él siempre ha querido que ellas tengan, como así también los niños. Y el Señor lo dijo en su palabra. Refiriéndose a los niños, Él dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban molestos. Estaban hartos de que los niños querían, insistían en estar con el maestro. Querían escuchar al Señor, querían tocar al Señor. Pero ¿qué hacían los discípulos? Invisibilizaban a los niños. No, ellos no son relevantes en medio de nuestra sociedad. ¿Qué tiene que hacer un niño acá? No, tú vete a casa. Pero el Señor mismo fue quien les dijo con una reprensión: no se lo impidan. Dejen venir a los niños a mí. No se lo impidan. Y no solamente se quedó en eso, sino que añadió: porque de los tales es el reino de los cielos. ¡Wow! Y ahí fue como un golpe bajo, un golpe duro. Porque según ellos, ¿quiénes eran los que podían entrar al reino? Los adultos. Y no solamente los adultos, sino que más bien una cultura machista, el hombre. El hombre. Si tanto la mujer como los niños eran invisibilizados, ¿quiénes quedaban dentro de la ecuación para ostentar el reino? El hombre, si no hay mucho que darle vuelta, ¿verdad? Las mujeres se tenían que quedar calladitas, tenían que aprender en casa. ¿Se acuerdan de esos versículos? No podían meter mucho boche. El marido les enseñaba en la casa. En fin, había una cultura que invisibilizó a las mujeres y a los niños. El Señor se juntó con una mujer en un pozo. ¿Se recuerdan? ¿Quién era ella? La samaritana. ¿Y qué sucedió cuando vieron al maestro? También se escandalizaron. Y no lo hizo a oscuras, no lo hizo en un horario como diciendo: voy a ir a ella, pero lo voy a hacer en un horario donde yo no sea tan visible, donde no digan nada de mí posteriormente. No, lo hizo a pleno día. ¿Por qué? Porque Él quería visibilizar, porque Él quería darle a entender, no solamente a esa mujer, sino que a todos los que estaban a su alrededor, que esa mujer tenía tanto valor como cualquiera
de los que estaban allí. ¿Qué sucedió también con la mujer que pillaron en pleno acto de adulterio? Tenemos ejemplos de sobras, ¿verdad? Muchos ejemplos donde el Señor, ¿qué hizo? Les dio el lugar. Y si bien es cierto, la mujer no se fue así como, no importa lo que hayas hecho. No, sino que el Señor le dijo, vete y no peques más. ¿Sabían ustedes que en el imperio existían muchas enfermedades que para la época era totalmente entendible, ¿verdad? Todavía no existía la medicina que hoy tenemos, la ciencia que hoy tenemos. Por tanto, las enfermedades proliferaban dentro del imperio. Pero ¿saben qué? En este grupo, en esta comunidad, en los cristianos, las enfermedades comenzaron a bajar. Y cuando uno comienza a preguntarse, oye, allá los niños y las mujeres tienen un valor. Por otro lado, veo que ellos no sufren tantas enfermedades como en el resto del imperio. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? La respuesta está de cajón, ¿verdad? Llévenme. ¿Dónde es? ¿Dónde es que, si en el caso de usted que es mujer, dónde es aquel lugar donde ya no soy puesta detrás, ¿verdad? Sino que ahora tengo mi lugar. ¿Dónde es aquel lugar donde los niños son visibles, tienen una importancia, tienen un valor? ¿Dónde es? ¿Dónde es que las personas no se enferman tanto? Nosotros estamos atravesando ya por varios años una pandemia, ¿verdad? Pero si usted hubiese sabido de un lugar en particular donde nadie se hubiese enfermado, ¿qué hubiese hecho usted? O donde la población que se enfermó es mínima, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Hubiese seguido en el lugar donde está? ¿O hubiese pensado siquiera, cómo me gustaría estar en ese lugar? ¿Cómo me gustaría estar y no tener la presión psicológica de saber que si me enfermo, puedo morir? ¿No les ha pasado? Esa pregunta, esas respuestas vienen inmediatamente. Eso entonces son algunas, vuelvo a insistir, algunas de las cosas que sucedía en la iglesia del primer siglo, en la iglesia primitiva. ¿Por qué creen ustedes que estos creyentes estaban dispuestos en dar hasta su vida? Entendemos, y yo no quiero sacar de la ecuación al Espíritu Santo, a Dios, pero yo quiero llevarlos a hacerlos conscientes de que hay una realidad que transformó la vida de aquellas personas. Las transformó. Mi pregunta es, ¿usted, hermano, hermana, ha sido transformado por el Señor? ¿O sigue siendo el mismo de ayer? ¿Sigue abundando en su boca lo que abundaba ayer? ¿Sigue abundando en sus pensamientos lo que abundaba ayer? ¿Sus actos siguen siendo los actos de ayer? ¿O el Señor lo ha transformado? Hermanos, las personas seguían a Jesús
porque él comprendía su situación. Él se ponía en el lugar de las personas. Él se ponía sus zapatos. Eso es lo que hacía el Señor. Y no solo eso, sino que además tenía el poder para transformar sus vidas y hacer de ellos, ¿qué cosas? Nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Amén. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué tipo de cambio haremos nosotros? ¿Qué tipo de cambio haremos nosotros? En respuesta a esta interrogante, hoy quisiera desafiarlos, iglesia, a que seamos una comunidad relevante e influyente. Seamos eso que hoy necesita esta sociedad. Seamos eso que necesita hoy San Nicolás. Seamos esa iglesia relevante e influyente que quiere Dios que seamos. El Señor no quiere que seamos un grupito que se junta los días domingo, que se encierra en las 4 paredes y que vive su culto y después el resto de la semana cada quien vive como se le da la gana. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos relevantes e influyentes donde el Señor nos pone. No solamente en este lugar, sino que en tu trabajo, en tu familia, en tus compañeros, en el lugar donde estudias, con tus vecinos, con tu comunidad. Allí es donde debes ser relevante e influyente. Quisiera desafiarlos, hermanos, a dejar de ser una iglesia adultocéntrica. Quisiera desafiarlos, escuchen una vez más, quisiera desafiarlos a dejar de ser una iglesia adultocéntrica. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Muchas veces tenemos a los niños aquí, ¿verdad? Y como niños ellos evidentemente no los podemos tener amarrados en su silla, tomando atención por largos 40 minutos o 1 hora, que es lo que dura una predicación, entre comillas. Entonces el culto gira en torno a ¿quién? Si no estamos pensando en los niños como culto, como sujetos de la teología, como sujetos del conocimiento de Dios, entonces ¿en quiénes estamos pensando al hacer nuestros cultos? Respondan. Estamos centrados entonces en hacer un culto adultocéntrico, donde el adulto solamente tiene relevancia en este lugar, donde todo lo que se habla desde aquí está pensado en ¿quién? En un adulto, porque los niños que han colgado, y a mí, ¿qué habló el pastor? No tengo idea de lo que habló el pastor. Una de las preguntas que me sonó así fuerte es un detalle. El profesor de esta materia preguntó: ¿cuántos de ustedes aquí en la sala virtual que tenemos, cuántos de ustedes son pastores? Preguntó. Yo levanté mi manito, yo y hay varios más. Perfecto. Y comienza a preguntar: muy bien, pastores, ¿cuántos de ustedes tienen baños para niños en sus templos? No tenemos baños para niños. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna alabanza en el culto dominical que esté pensada en los niños? Hoy día, gloria a Dios, voy a poder llegar con una respuesta diferente. Voy a decir: el domingo tuvimos una canción diferente.
donde incorporamos a los niños. Preguntaba también, ¿cuántos de ustedes, pastores, permiten que los niños oren en el culto de día domingo? ¿Cuántos de ustedes permiten que los niños lean la palabra en el culto? No estoy diciendo, decía él, que entreguen la predicación. Entonces, yo sé que ustedes se han ido dando cuenta de algunos cambios que hemos comenzado a introducir dentro de nuestros cultos. Y es a eso a lo que nosotros queremos llamarles, a dejar de ser una iglesia adultocéntrica, a visibilizar a los niños, porque ellos son la iglesia del hoy y no del futuro. Hoy día ellos están con nosotros. Hoy día. Y si somos sabios, y si el Señor nos da de su gracia para poder guiar a nuestros pequeños, créanme que estos niños que hoy día están con nosotros serán la nueva generación de pastoras, de pastores, de misioneros, de misioneras, de evangelistas que va a tener el Señor para poder seguir extendiendo su reino. ¿Se habían preguntado por qué no tenemos baño de niños? ¿O a nadie se le había ocurrido? ¿A nadie se le pasó por la cabeza así como, ¿y para qué tener baño de niño? O sea, baño de niño. ¿Y acaso cuando usted va a la escuela o al jardín o al mall, hay baño de niño o no hay baño de niño? ¿Por qué el mundo piensa lo que nosotros debiéramos pensar? ¿No se han preguntado eso? Eso a mí me caló fuerte, hermano. Fuerte. Porque yo voy al mall y tengo un baño de hombres, tengo un baño de mujeres y tengo un baño de niños. ¿Por qué el mundo entonces tiene que pensar lo que la iglesia debe pensar? Entonces yo dije, Señor, esta iglesia va a tener un baño de niños. Porque en esta iglesia no vienen solo adultos, sino que gran porcentaje de los que vienen a esta iglesia son niños. Y yo los tengo que visibilizar. Los tengo que poner allí, porque de los tales es el reino de los cielos. Seamos una iglesia que visibiliza las necesidades de cada uno de los que participan en ella. Debemos visibilizar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, pero así también a los ancianos. En otras palabras, les estoy motivando a ser una iglesia intergeneracional. A ser una iglesia que podamos decir realmente, bienvenido a la familia Centro Cristiano Renuevo. ¿O acaso su familia está compuesta por una persona solamente? No. Su familia está compuesta por un padre, por una madre, por hijos, por nietos, por abuelos, inclusive por bisabuelos, en algunos casos. También está compuesta por sobrinos, primos, ¿verdad? Bueno, en esta iglesia o en esta familia no tenemos ni primos, ni sobrinos, ni nada de eso. En esta iglesia, ¿saben qué? Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Somos la familia del Señor. Somos la familia del Señor. Espero, amada iglesia, que no se asuste con los cambios que el Señor nos está demandando.
Porque ya se asustaron y ya lo comprobé que se asustaron cuando pintamos de negro esto. Y se preguntaron más de alguno, ¡ay, Señor! ¿Y qué va a hacer el pastor? Pero hoy día que lo ve ya más terminado, ¿se alegra? Es bonito, ¿verdad? Sale de lo normal, sale de lo común, ¿sabe de qué cosa? Sale de lo dogmático. Porque muchas veces hacemos doctrina de cosas que nunca han sido doctrina y las generamos en dogmas. Y están arraigadas ahí. Y no, ¿en qué cabeza se le ocurrió? Como así también hay lugares donde si usted viene con una vestimenta inadecuada, no me voy a referir a qué tipo de vestimenta, porque para mí el tipo de la vestimenta no es tan relevante. Pero hay lugares donde si usted no va de terno y corbata, no puede entrar. O bueno, puede entrar en un par de ocasiones, pero ya luego se tiene que comprar su terno y su corbata, porque de lo contrario no va a poder seguir participando. O donde a las mujeres se les exige, ¿verdad?, que tengan su trencita y usen su falda. Y está bien por aquellas congregaciones que tienen ese tipo de, no sé si llamarle requisitos, pero que tienen esa costumbre. Yo creo que el Señor nos ha puesto a cada uno de sus hijos en el lugar donde más cómodos nos podemos sentir, más a gusto nos podemos sentir. Pero creo que eso también es un peligro, porque el Señor no nos ha llamado a estar cómodos, sino que a incomodarnos, a no llegar a este lugar otro domingo más. Incomódese, hermano, hermana, incomódese cuando usted tenga una rutina religiosa. Incomódese. Incomódese cuando usted vea a su alrededor y no haya ningún cambio verdadero. Incomódese. Incomódese cuando estén los niños y usted ni siquiera les dé un par de segundos, ni siquiera un minuto, para decirles, hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos de los que estamos aquí saludan a los niños? ¡Wow! Es tiempo de que no solo algunos digan amén, es tiempo de que toda la iglesia diga amén. Yo me preocupo de los niños, yo saludo a los niños, yo le doy el tiempo a ellos, me acerco, converso, dialogo con ellos, como así también con el joven, con el adolescente, con el hermano, con la hermana, con el más viejito. ¿Cuántas veces yo me he encontrado con mi hermana María Alarcón, sentada aquí, solita, mientras toda la iglesia conversa para allá y para acá? Y sí, es cierto, algunos vienen y la saludan, pero por lo general ella se queda aquí, esperando a que su pastor la lleve de vuelta a casa. Es tiempo de que nos demos cuenta de que todos los que estamos en este lugar, para Dios, somos visibles, somos importantes, tenemos un valor que sobrepasa todas las cosas. El valor es la sangre de Cristo. Ese es el valor que usted y yo tenemos, y cualquiera de los que estamos en este lugar tiene. El valor de ser un hijo, una hija de Dios. Iglesia, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.